1.4 billones de dólares es la cantidad que los países en desarrollo gastaron en 2023 solo en el servicio de su deuda externa, y esos son únicamente los intereses, sin tocar el capital. Dinero que podría haber construido escuelas, hospitales y carreteras, desaparecido en las oficinas de acreedores en Washington, Londres y París. Y en el centro de ese sistema está el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Si este tipo de contenido te interesa, suscríbete al canal y dale un me gusta. Eso nos ayuda enormemente. Y ahora, vamos con la historia. Las cifras hablan solas. Por cada dólar de ayuda que recibe el sur global, 14 salen del país, a través de exportaciones infravaloradas, importaciones sobrepreciadas y beneficios que los inversores extranjeros se llevan a casa. En las últimas 6 décadas, se estima que 62 billones de dólares fueron extraídos de países pobres y en desarrollo hacia los bancos y empresas del mundo rico. Hoy, casi el 60% de los países de renta baja se encuentran en lo que se denomina angustia de deuda. Muchos gobiernos gastan más en pagar intereses que en educación y sanidad combinadas. Para entender cómo llegamos aquí, hay que retroceder a 1944. Delegados de 44 naciones se reunieron en el balneario americano de Bretton Woods. Su objetivo era diseñar una nueva arquitectura financiera global que evitara futuras crisis. De esa conferencia surgieron dos instituciones poderosas, el Banco Mundial y el FMI. El arquitecto principal fue Harry Dexter White, un economista de origen inmigrante y humilde que se abrió camino hasta Harvard y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La idea original era razonable: préstamos a corto plazo para países con problemas de balanza de pagos, una red de seguridad para el comercio global. La palabra clave era a corto plazo, pero como tantas veces en la historia, lo temporal se extendió durante décadas. Cuando en los años 70 colapsó el sistema de Bretton Woods y los precios del petróleo se dispararon, los países en desarrollo entraron en espiral. Se endeudaron masivamente para mantenerse a flote. En los años 80, sus deudas estaban fuera de control. El FMI intervino, pero ya no con ayuda a corto plazo, sino con un plan completo de reestructuración económica. Esos llamados programas de ajuste estructural o PAE prometían estabilidad. Lo que entregaron fue sometimiento. Los estados debían devaluar su moneda, recortar drásticamente el gasto público, privatizar empresas estatales, eliminar barreras comerciales y reestructurar sus sistemas fiscales. Todo con un objetivo declarado: servir a los acreedores. El problema no era la teoría, sino la realidad. En los países bajo programas del FMI, el crecimiento económico durante el primer año fue en promedio 1.5 puntos porcentuales inferior a las proyecciones del FMI. Economías enteras se ralentizaban justo cuando se suponía que debían recuperarse. Al mismo tiempo, al eliminar las barreras comerciales, productos importados más baratos inundaron los mercados locales. Las fábricas locales no podían competir, los empleos desaparecieron, las exportaciones crecieron, sí, pero principalmente en materias primas con márgenes bajos. Los beneficios rara vez se quedaban en el país. Era una prosperidad extraña que existía solo en las estadísticas. La estructura de poder del FMI es reveladora. De casi 190 Estados miembros, solo uno, Estados Unidos, tiene derecho de veto sobre todas las decisiones importantes. El norte global en su conjunto tiene 9 veces más poder de voto que el sur global combinado, una institución global gobernada como una sala de juntas de las economías más ricas del planeta. Durante 65 años, el FMI ha sido dirigido sin excepción por alguien que procede de Europa industrializada. Eso no es neutralidad, es preservación del poder con otros medios. Zambia es un ejemplo especialmente ilustrativo. Entre 2018 y 2021, la proporción del presupuesto nacional destinada al pago de la deuda aumentó del 20 al 38%. En ese mismo periodo, el gasto en sanidad cayó del 9.5 al 8% y el destinado a educación bajó del 17% en 2016 al 12% en 2022. Las minas de cobre de Zambia, la columna vertebral de su economía, fueron privatizadas bajo presión del FMI y vendidas a empresas extranjeras. La promesa fue eficiencia, la realidad fue desempleo masivo, ingresos fiscales desplomados y un Estado sin control sobre sus recursos más valiosos. Zambia, que fue el tercer mayor productor de cobre del mundo, terminó ganando menos por sus exportaciones que Chile, con una producción similar, porque los beneficios sencillamente fluían al exterior. Argentina siguió el mismo guión. En los años 90 privatizó industrias clave bajo la supervisión del FMI. El capital entró, luego llegó el colapso.
En 2001, los bancos congelaron los depósitos, la moneda se hundió y millones de personas cayeron en la pobreza, todo bajo la mirada de un programa aprobado por el FMI. En África, la cuota del continente en exportaciones agrícolas mundiales se redujo a la mitad entre 1970 y 1990, pasando de más de una quinta parte al 8%. En la industria manufacturera, la caída fue aún más pronunciada. Cada año, 88.600 millones de dólares abandonan el continente africano, casi el 4% de su PIB, antes de que se pueda construir nada. El patrón siempre es el mismo. Un país entra en dificultades de pago. El FMI llega con un crédito. El crédito viene con condiciones. Las condiciones exigen recortes. Los recortes golpean primero a los más vulnerables. Cada tramo depende de cumplir los objetivos del anterior. Quien falla un paso arriesga el colapso económico. Así nació lo que muchos llaman la trampa de deuda del FMI, un sistema del que los países rara vez logran salir completamente una vez que han entrado. El FMI fue concebido como salvador, como red de seguridad para economías en crisis. Esa historia sigue contándose hoy por economistas, políticos y expertos financieros en todo el mundo. Pero lo que muestran los datos, lo que certifica la historia y lo que millones de personas experimentan cada día, cuenta una historia diferente. La pregunta ya no es si el sistema funciona, la pregunta es ¿para quién funciona?